buenas queridos amigos, bienvenidos al episodio número 12 de este itinerario de consagración al Espíritu Santo. Y en primer lugar, como siempre, vamos a ver el Espíritu Santo en la Escritura. Continuamos un poco con este episodio que veíamos ayer de la relación entre María y su prima Isabel. En concreto, el Espíritu Santo y el canto del Magnificat. Y hay una idea concreta que quisiera dejar en tu corazón. El Magnificat nos enseña que el Espíritu Santo nos lleva a un estado de alabanza. La ocupación habitual de la Virgen, el pensamiento continuo del alma de María es la alabanza. Esto es muy importante. ¿Qué significa alabar? Alabar no es otra cosa que reconocer que Dios todo lo ha hecho bien, que Dios no se equivoca, que su historia es perfecta. En el fondo, muchas veces, ¿por qué tú y yo sufrimos? Porque pensamos que aquello que nos rodea no está bien. No me debí casar, no debí tomar esta decisión, debería trabajar en otra cosa, debería vivir en otro país. Esa continua tendencia a renegar un poco de lo que nos rodea, es decir, el no poder alabar. Ese no poder alabar es una instigación del demonio, que ya desde el jardín del Edén le dice a Adán y a Eva, mira, Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal ahí en medio, porque Dios no te ama, porque Dios sabe que el día que comas serás como Dios. Es decir, ese susurro que nos dice, mi vida debería ser otra, Dios debería hacer algo distinto conmigo y que me impide alabar, que me impide aceptar la realidad. Es esa actitud que me impide aceptar al marido, a la mujer, a los hijos, las cosas como son, esta misma enfermedad que nos rodea, la pandemia, el sufrimiento, la cruz. Es el huir, el no querer aceptar la cruz. En cambio, María, no como algo puntual, espontáneo, sino como lo que, digamos, permanecía en su alma, alaba. La actitud de María es alabar, es mirar la realidad, admirarse de cómo Dios la ha hecho, guardar en su corazón esas obras de Dios y alabarlo, porque todo lo ha hecho bien. Así como Jesús está en función de su Padre, María también está en función de Dios alabándolo. Por tanto, cuando María llega a donde su prima simplemente la saluda, pero dice que en cuanto ese saludo llegó a oídos de Isabel, el Espíritu se hizo pleno en ella y el niño Juan Bautista exultaba y saltaba en su vientre. Una persona que vive en estado de alabanza, basta que haga gestos sencillos, simples, un saludo, un detalle de delicadeza para que transmita de manera potente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se hace pleno o se transmite plenamente, digamos, a fuerza de hacer cosas escandalosas o llamativas. Basta un simple gesto de una persona que esté en Dios para que reaccione su interlocutor con una experiencia del Señor. Y en ese sentido podemos preguntarnos, ¿yo vivo como María en gratitud y alabanza constante? ¿Alabo a Dios por el día, por la luz del sol, por la dificultad, también por el sufrimiento, por lo bueno y por lo malo? ¿O vivo en una actitud de renegar, de juzgar al otro, de criticar, de exigir? María, por otra parte, es la criatura que más gracias ha recibido, la plenitud del Espíritu, Jesús en su propio seno. Y María proclama, no se calla, no se queda encerrada con eso que ha recibido, sino que lo expresa. María a pesar de que es discreta, de que vive en el silencio, no se aísla, no se queda, digamos, en una muralla, sino que transmite aquello que ha recibido. Eso también es muy lindo. Es el contraste y la posibilidad de vivir en una plena humildad, pero a la vez no callarse lo que ha recibido. ¿Y qué hace? En cuanto proclama la grandeza del Señor, que eso es el Magnificat, Magnificat anima mea Domino, traduce, proclama mi alma al Señor. María, digamos, también da cuenta de su propia humildad. A veces podemos pensar que ser humildes es que yo no digo nada, que nadie me vea. Ser humilde es hacer la voluntad de Dios. Y si María ha recibido gracias y ha tenido experiencia de Dios, ella no se calla, las proclama. Y eso es también ser humilde. Ser humilde es decir lo que Dios ha hecho. Ser humilde es decir la verdad y proclamarla al mundo. Por tanto, el Espíritu Santo nos enseña la alabanza en María y en el Magnificat.
Que este día podamos vivirlo en alabanza, ejercitarnos en la gratitud, en la acción de gracias, en la contemplación y también en dar gracias y alabar por lo que nos hace sufrir, no solo porque estoy bien. A veces vivimos en una lógica un poco falsa de pensar que alabar es simplemente recibir dinero, salud, aprecio, elogios. Alabar también es decirle al Señor gracias por la experiencia del sufrimiento que transforma mi corazón y lo hace como el de tu Hijo Jesucristo. Y después de pensar entonces que la alabanza es propia del Espíritu Santo, vamos a ver el santo de hoy. San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, vivió en el siglo VI, diríamos así, al inicio de la Edad Media o al final de la Edad Antigua. Nace en el año 540 y muere en el año 604. Es muy importante en la historia de la Iglesia, por eso es doctor, porque ha transmitido la doctrina plenamente, y es magno, porque su actividad y su aporte a la evangelización fue impresionante. Lo que hizo enviando misioneros y apoyando la evangelización en Gran Bretaña, a los pueblos galos, francos, normandos y del norte de Europa. Reformó al clero de su tiempo y también la liturgia. El canto gregoriano que conocemos hoy debe su nombre a Gregorio Magno, que instituyó una manera de vivir la liturgia a través del arte del canto. También reorganizó el sistema administrativo de la Iglesia. En una palabra, organizó a la Iglesia. A los 30 años fue nombrado alcalde de Roma, demostró grandes cualidades de gobernante y administrador, porque en aquel tiempo era la caída del Imperio Romano. Roma sufría la devastación de los bárbaros y él pudo también detenerlos. Es famoso este encuentro del Papa con algún líder de los bárbaros. Hoy hacemos memoria de dos aspectos, digamos, por los cuales este santo es pertinente en este itinerario. Porque fue monje en su propia casa. Él renunció a ser el alcalde de Roma para dedicarse únicamente a la vida espiritual. Vendió sus haciendas, repartió el dinero entre los pobres, hizo quitar de su palacio todos los lujos, venderlos y el dinero obtenido lo repartió entre los necesitados. Convirtió su palacio en un convento, se dedicó a la meditación, a la oración, al estudio de la Escritura y de otros libros religiosos. Muchos amigos se juntaron y quisieron vivir con él. En ese sentido, vivió una cuarentena, un tiempo de aislamiento, de contemplación, de encuentro con Dios. Pero también sabemos que en aquel tiempo en Roma estalló una tremenda epidemia, morían muchas personas. Gregorio organizó una procesión que salía de cada una de las principales iglesias de la ciudad durante 3 días pidiendo a Dios perdón y misericordia. Cuando la procesión pasaba por el Castel Sant'Angelo, el castillo del Santo Ángel, ahí cerca del río Tíber, dice la historia que él vio un ángel que envainaba la espada en señal de un cese de la epidemia. ¿Qué nos enseña San Gregorio Magno? De una circunstancia de aislamiento surge un santo. En el silencio y el recogimiento de su casa emprende un camino que luego iba a transformar muchas cosas, como ocurrió con San Patricio, que lo veíamos hace poco. En segundo lugar, San Gregorio nos enseña a implorar la misericordia divina ante una situación compleja para asimilar lo que está sucediendo. 2 realidades vemos. María nos enseña la alabanza, Gregorio nos enseña el silencio, implorar la misericordia y la importancia del orden. Oremos. Espíritu Santo de Dios, concédenos vivir este itinerario plenamente y seguir las enseñanzas y las inspiraciones que nos ofrece Santa María y el Papa Gregorio Magno. Amén. Que el Señor los bendiga y los proteja en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los guarde.